Estoy casi seguro de que estás perdiendo dinero y sigas perdiendo dinero si no evitas a toda costa los siguientes errores de los que te estaré hablando, ya que suelen cometerlo la gran mayoría de inversores, especialmente las personas que están empezando. Así que vamos al video. Y vamos a comenzar por el error más común que suele cometer la gran mayoría de inversores, como lo es la falta de investigación, ya que es crucial que nosotros investiguemos a fondo las empresas, ETF, fondos de inversión, mucho antes de nosotros tan siquiera poner nuestro dinero en estas empresas, ya que es crucial que nosotros conozcamos el modelo de negocio, hagamos un análisis financiero de la empresa, sepamos quién es la competencia, porque todo esto en conjunto nos va a ayudar a nosotros poder tomar decisiones lo más informado posible y podamos tener una ventaja frente a otros inversores. Imagínate que quiere comprar la acción de cualquier compañía o ETF en particular, pero no haces la debida investigación, no te informas lo suficiente y simplemente compras porque está en auge, porque mucha gente habla de ella, pero resulta que esta empresa o este ETF, esta acción, está teniendo problemas financieros y debido a eso esta empresa empieza a perder valor en bolsa y tú te encuentras con pérdidas en tu inversión que te toman totalmente por sorpresa, ya que no hiciste la debida investigación. Si hubieras investigado un poco más a fondo, te hubieras dado cuenta de que tal vez esta empresa no era la mejor opción para invertir y hubieras pasado de esta empresa, evitando pérdidas innecesarias. Entonces es un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo la falta de investigación nos puede llevar a perder dinero sin razón alguna o sin una justificación, ¿ok? Y esto me lleva al segundo error, que es el control de emociones y la toma de decisiones impulsiva, ya que es muy común que nos dejemos llevar por las emociones y tomamos decisiones totalmente impulsivas, dejando que el miedo o la codicia influyan en nuestra toma de decisiones, llevándonos así a resultados muchísimo más negativos y a pérdidas mucho más grandes de nuestra inversión. Imagínate por un segundo en el mismo ejemplo que te di, que compraste una acción en particular o cualquier ETF, pero ves que la acción empieza a perder valor o a disminuir su valor, pero debido a una caída en el mercado. Entras en pánico, empiezas a vender tus acciones para evitar pérdidas mayores, pero resulta que el mercado horas después o días después se recupera, pero tú al haber vendido aceptaste pérdidas y tú tienes una pérdida innecesaria y el valor de la acción volvió a su punto inicial. ¿Por qué pasa esto? Porque primero no hemos hecho un buen análisis o una buena investigación y no sabemos realmente el por qué invertimos en esta acción o cuál es el objetivo cuando invertimos en esta acción. Entonces, como puedes ver, suele estar muy ligado la investigación que hagamos a la empresa, el análisis que le hagamos nos va a dar una tranquilidad y por otro lado, no importa si la acción está perdiendo valor, tú deberías tomar control de tus emociones, informarte por qué está pasando esto y ya después de que te informes vas a tomar una decisión lo más informado posible o en base a tus objetivos o a tu análisis. Y con esto pasemos al tercer punto, como es la falta de paciencia, ya que muchos inversores, principiantes especialmente, creen que invertir en la bolsa de valores se van a hacer ricos muy rápido o tienen expectativas o esperanza de retornos muy altas de su inversión. Y aunque sí es una muy buena forma de nosotros hacer crecer nuestro patrimonio año tras año, déjame decirte que la bolsa de valores es un juego a largo plazo o invertimos a largo plazo y es aquí donde las personas nuevas o los inversores nuevos no tienen paciencia cuando entramos en tendencias negativas del mercado o hay demasiada volatilidad como hubo con la guerra de Rusia o cuando entró la pandemia. Entonces es aquí donde los inversores experimentados aprovechan estas caídas en el mercado o estas tendencias negativas para mejorar sus posiciones o aumentar sus posiciones y tener así un mayor retorno. Recuerda que la bolsa de valores a largo plazo ha demostrado que siempre se valoriza, entonces es muy importante que seamos pacientes y tengamos un plan y junto al análisis, al control de emociones, sacarle el mayor provecho a cada dólar que nosotros invirtamos en cualquier empresa o en cualquier ETF. Entonces es muy importante que tengan esa paciencia,
pero eso se los va a dar un buen análisis y entender de que los mercados están fluctuando en todo momento. Recuerda que los gráficos de cualquier empresa siempre van hacia arriba y hacia abajo, y es normal que entremos en estas fases del mercado donde generalmente va cuesta abajo, pero siempre se va a recuperar e incluso va a superar los máximos anteriores. Y aquí en el cuarto error quiero hacer un énfasis en la diversificación, ya que es muy importante que nosotros diversifiquemos muy bien nuestro dinero o nuestras inversiones, ya que solemos caer en algunos errores. Por ejemplo, que tú sueles diversificar pero realmente estás invirtiendo en el mismo sector, aunque son compañías diferentes, están dedicadas prácticamente a lo mismo, y eso es un error. O otro error que suele cometer la gran mayoría de personas es diversificar demasiado, o sea, tener un capital muy pequeño y querer dividirlo mucho. Entonces tienes que tener en cuenta el diversificar, pero hay momentos en el que es mejor simplemente invertir en una o dos acciones, obviamente dependiendo de tu capital. Pero si tú tienes un capital menor de $300, no vale la pena diversificar tanto. Ahora, si tú tienes $500, tienes que diversificar, pero tampoco yéndote a los extremos. Es decir, sería bueno que tú invirtieras simplemente en una o dos acciones y basta. Ahora, si tú tienes un capital de más de $1000, sí deberías fraccionarlo, es decir, un 30% tal vez en acciones, un 40% en ETF y otro 30%, qué sé yo, lo puedas dejar para cash o para cuando haya momentos de descuento en la bolsa de valores. Pero esto es un ejemplo así muy por encima. Otra cosa también, recuerda que hicimos un video donde estuvimos hablando de los 5 mejores ETF. Si es algo que te interesa o quieres invertir y no sabes por dónde empezar, recuerda que tenemos una lista de los mejores ETF para este año e incluso para tenerlos por largo plazo. Así que échale un ojo, te lo voy a estar dejando en un comentario fijado o en la descripción del video. Pero volvamos al video que nos trae hoy aquí, y vamos a pasar al quinto y último error más común que suele cometer la gran mayoría de inversores, y es dejarse llevar por la multitud. Y es muy común de que muchos inversores caigan en esto de dejarse llevar simplemente porque muchos youtubers empiezan a hablar de una acción, o muchas personas allá afuera hablan de esta empresa en particular, pero simplemente compramos porque hablan de ella y no realmente por nosotros hacer un análisis personal, un análisis objetivo. Y esto incluye cualquier plataforma donde tú escuches, incluso cuando yo haga un video invirtiendo en alguna acción o en algún ETF en particular, es importante que tú también hagas un análisis para tú saber si te conviene a ti invertir en esta acción o este ETF, ya que cada inversor tiene una tolerancia al riesgo diferente a ti. Entonces, esto hace la diferencia a la hora de decidir si invertimos en una acción o no lo hacemos. Entonces, no te vayas simplemente porque yo te digo algo ciegamente a comprarlo. Debes tener un objetivo, debes mirar si te conviene y tomar tu decisión. Recuerda que todos los videos que yo hago aquí, que te comparto contigo, lo hago para darte información o darte un ejemplo de cómo podrías empezar o cómo deberías empezar. Pero está en ti hacer tu propio análisis, hacer tu propia búsqueda y tomar tus decisiones lo más informado posible. Así que es un video sencillo, no te quiero quitar más tiempo como siempre. Recuerda que si es primera vez que me estás viendo, suscríbete al canal, déjame un like, estaré subiendo contenido muy interesante relacionado a la bolsa de valores, las criptomonedas y cómo empezar a invertir en general. Así que si es algo en que realmente estás interesado, suscríbete y recuerda que esto es Confinanza y junto hacia la libertad financiera. Nos vemos luego.